La dislocación se trata de la separación de los huesos que componen una articulación y esto también se conoce como luxación y hoy quiero hablarles sobre ese tema así como también sobre la luxación del hombro, de la clavícula, del codo y de la cadera. Los signos y síntomas generales en una luxación son el dolor, la impotencia funcional y la deformidad. El dolor al principio es muy intenso, dando una sensación de desgarro profundo y fatigante. Este dolor tiende a disminuir, pero aumenta cuando se intenta mover la articulación, generando un espasmo muscular. Es decir, el músculo se pone tenso y cuando se intenta realizar una reducción, pues es muy difícil. La impotencia funcional es absoluta y la deformidad se da gracias al aumento de volumen que ocasiona la inflamación y a la falta de alineación de las estructuras comprometidas. Las luxaciones de manera general pueden ocasionar algunas complicaciones, como lo son la artrosis por el traumatismo, la rigidez articular por la inmovilización prolongada, que esta puede ocasionar fibrosis cicatrizal en los tejidos blandos que se dañaron, inestabilidad en la articulación por los ligamentos dañados, las lesiones avasculares por el compromiso o daño a vasos sanguíneos que se encargan de nutrir ciertas partes de los huesos comprometidos, ocasionando una necrosis avascular, especialmente en la cabeza del fémur. Y lesiones neurológicas por la compresión o compromiso de nervios adyacentes. Muy bien, de todo lo que le puede pasar al hombro, la luxación de la articulación glenohumeral es la más frecuente y la más dolorosa. El 90% de las luxaciones son de tipo anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que la cabeza del húmero se desplaza hacia la parte anterior. Esta luxación se puede producir principalmente por dos mecanismos, un mecanismo directo y un mecanismo indirecto. El mecanismo directo es raro ya que se necesita de un traumatismo o un golpe que pegue directamente en la cara posterior de esta articulación y esto impulse la cabeza del húmero hacia la cara anterior de la cápsula articular y provoque un desgarre. Y ya después del desgarre de la cápsula articular se genera una descoaptación articular. Y quiero mencionar que el golpe tiene que ser muy fuerte para que esto suceda. Recordemos que en la parte posterior del hombro pues hay muchos músculos y esa parte pues normalmente es muy fuerte. El mecanismo indirecto es el más frecuente y se produce cuando el brazo está en abducción y sobre todo en una rotación externa. Estos movimientos hacen que la cabeza del húmero esté en contacto íntimo con la cara anteroinferior de la cápsula articular y se puede provocar un desgarre de la cápsula, haciendo que la cabeza humeral salga de la cavidad articular, provocando una luxación anterior del hombro. La razón de por qué la articulación glenohumeral es más propensa a la luxación es porque esta articulación presenta una gran movilidad gracias a su laxitud cápsulo-ligamentosa. También la cara anterior de la cápsula articular es muy laxa y está reforzada por 3 ligamentos, pero entre estos ligamentos hay un espacio, lo que deja al descubierto una parte de la cápsula articular. Este espacio se conoce como foramen de Weisbrod y es ahí donde puede pasar la cabeza humeral generando una luxación anterior. El 25% de estas luxaciones se asocia con una fractura del troquíter, lesionando ramas del plexo braquial, especialmente al nervio axilar. Si el nervio axilar o también conocido como nervio circunflejo se ve comprometido, este a su vez puede afectar al músculo deltoides, provocando debilidad en el movimiento de abducción del brazo. El desplazamiento de la cabeza humeral también puede provocar una lesión de Bankart, que se trata de una ruptura de la parte anteroinferior del labrum glenoideo, y una lesión de Hill-Sachs, que es una depresión cortical de la parte posterior de la cabeza humeral. Como ya les había mencionado, el 90% de las luxaciones son anteriores y pueden ocupar 3 posiciones: subglenoidea, subcoracoidea y subclavicular. La luxación subglenoidea es muy rara y se trata de que la cabeza del húmero está por debajo de la cavidad glenoidea. La luxación subcoracoidea es la más común. La cabeza del húmero está colocada por debajo de la apófisis coracoides de la escápula. Y la luxación subclavicular también es muy rara y la cabeza del húmero prácticamente está por debajo de la clavícula. La luxación del codo la mayoría de las veces se dirige hacia atrás, provocando una fisura en la apófisis coronoides del hueso cubital, lesión en los ligamentos laterales del codo y lesión en el nervio cubital. Esta luxación es el resultado de un movimiento de hiperextensión del codo dirigiendo la cabeza del radio y el olecranon hacia atrás y hacia afuera.
Y ahora voy a hablarles de la luxación clavicular, que puede ser en la articulación acromioclavicular y en la articulación esternocostoclavicular, que esta última es menos frecuente, muy poco probable que pase. Por lo tanto, voy a describir la luxación acromioclavicular, que se presenta gracias a dos mecanismos, uno indirecto y otro directo. El mecanismo indirecto se trata de una caída sobre el miembro superior completamente extendido hacia atrás. Y el mecanismo directo es por medio de un traumatismo, un golpe que viene en dirección superior y lateral directamente en esa zona. Cuando la articulación acromioclavicular se separa, la escápula se va hacia abajo y casi siempre son luxaciones supraacromiales. ¿Esto qué quiere decir? Que la clavícula queda por arriba del acromion de la escápula y pueden ser luxaciones completas o incompletas. En las luxaciones completas existe una deformidad como escalón que se conoce como signo de tecla de piano. Y las incompletas no presentan deformidad, ya que los ligamentos coracoclaviculares no están comprometidos. Y ya por último, la luxación de cadera, que suele suceder en accidentes automovilísticos, y este tipo de lesiones está muy asociado con la fractura de cadera. Una luxación de cadera es el resultado de un traumatismo muy fuerte, muy aparatoso. Quiero contarles cómo es el mecanismo de lesión, es decir, qué es lo que tiene que pasar en un accidente automovilístico para que se genere una luxación de cadera, una fractura de cadera o incluso una fractura del fémur. Cuando pasa un accidente automovilístico hay diferentes tipos de impacto del auto, pero generalmente los que comprometen la cadera son dos, un impacto frontal y un impacto lateral. En un impacto frontal, el auto choca de frente, provocando que el cuerpo dentro del vehículo se dirija hacia adelante, generando múltiples lesiones posibles. Pero el mecanismo específico que compromete la cadera dentro de este impacto frontal es cuando el cuerpo se dirige hacia adelante y hacia abajo. Cuando la rodilla pega con el tablero tiene dos puntos de impacto, la tibia y el fémur. Si el impacto es en el fémur, este puede romperse, pero si el fémur sigue intacto, el movimiento continúa hasta luxar la cabeza del fémur fuera del acetábulo. En el impacto lateral es cuando el auto recibe un golpe de manera lateral. En este tipo de choque se puede provocar una fractura de la cadera y esto sucede porque la cabeza del fémur atraviesa el acetábulo. La luxación de cadera es muy compleja, por eso es importante considerar otras lesiones como las que ya mencioné, fractura de cadera y fractura de fémur, así como también fractura de costillas, contusión abdominal, traumatismos craneales, entre otros. Y todo depende del origen inicial que provocó la lesión, es decir, del mecanismo. ¿Qué tipo de impacto fue? Si la persona llevaba o no cinturón de seguridad y si éste estaba bien colocado, entre otros factores. La cadera es muy fuerte, tiene músculos muy grandes y potentes que la cubren, así como también tendones y ligamentos que la refuercen. Entonces es muy difícil que ésta se luxe, a menos que ocurra un accidente automovilístico, pero llegan a existir otros factores. Por ejemplo, si la persona está sentada con el muslo cruzado y recibe un impacto o un golpe en la rodilla, esto provocaría que la cabeza del fémur se salga de la cavidad articular, provocando una luxación posterior de la cadera. O como cuando la persona está agachada con las caderas flexionadas y recibe un peso inesperado impactando sobre su espalda, por ejemplo, un derrumbe. Existen dos tipos de luxaciones de cadera, una posterior, que es la más frecuente, y una luxación anterior, que es muy rara, y esta suele darse con una rotación externa de cadera y una abducción de cadera máximas y forzadas. Este tipo de mecanismos puede suceder en un accidente en motocicleta. Voy a contarles por qué es más común que la luxación posterior de cadera sea más frecuente. La articulación de la cadera está formada por una cavidad cotiloidea o también conocida como acetábulo, por un rodete y por la cabeza del fémur, reforzada por el ligamento redondo, que es muy fuerte, y por los ligamentos anteriores, que son muy poderosos y cubren la cápsula articular en su cara anterior. La cara posterior de la cápsula articular es más laxa y no presenta ligamentos de refuerzo, de ahí por qué la luxación posterior es más frecuente. En este tipo de lesiones, el nervio ciático se puede ver comprometido si es golpeado por la cabeza femoral, ya que este nervio desciende por la parte posterior de la articulación de la cadera. Así como también hay vasos arteriales que se encargan de nutrir el fémur, y estos vasos pasan por el cuello y la cabeza femoral. Y el compromiso de estos vasos después de una luxación puede generar un corte del suministro vascular, provocando necrosis avascular. ¿Y qué es la necrosis avascular? Pues es la
tejido, en este caso la cabeza del fémur. Cualquier lesión a nivel de la cadera es muy compleja y desde la primera intervención se debe de actuar con mucha cautela. La luxación de cadera puede ocasionar algunas complicaciones como las que ya mencioné: necrosis avascular, problemas neurológicos por lesión en el nervio ciático, artrosis postraumático, entre otras. Cualquier lesión de la cadera es una emergencia. Esta articulación es muy grande, tiene muchas estructuras, aparte de estructuras óseas y de tejido blando. Por ahí pasan muchísimos nervios y muchos vasos sanguíneos que pueden comprometer la vida de una persona. Por eso es importante al momento de tratar o de intervenir tener una buena técnica, ser oportunos y rápidos.